Capítulo final. Lazos familiares y política internacional. Naruto mantuvo una fachada tranquila mientras se reía con alegría al ver un salón de clases lleno de estudiantes que realmente pensaban que tenían la oportunidad de engañarlo, o peor aún, de hacerle una broma. Sin embargo, había un cierto grupo que sin duda tenía el potencial para hacerlo, en unos pocos años. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro cuando notó la amplia sonrisa de Konohamaru. Udon y Moeji se divirtieron al ver que su jefe era su maestro. Oh, se iba a divertir mucho llevándolos al suelo con esto. Por su propio bien, por supuesto. Incluso tenía el apoyo total de Iruka para enseñarle algunas lecciones a los pequeños bribones. Ya se estaba molestando por el creciente sonido de toda la clase hablando, la mayoría de ellos sobre él, los rumores y otras tonterías, mientras que muchos otros tenían curiosidad por lo que el nuevo maestro iba a enseñar. Comenzó a golpear suavemente su pie en el suelo, filtrando solo un poco de intención de matar a la habitación, y contando hasta 5, dándoles tiempo para calmarse. Por supuesto, cuando llegó a 5, no solo no se habían calmado sino que, de hecho, eran más fuertes que antes, algo que se dio cuenta de que encontraba muy irritante. Había unos pocos que estaban completamente en silencio. Hanabi Hyuga, la hermana menor de Hinata, era una imagen de lo que debería ser una Hyuga, al menos para su mente, orgullosa, inquietantemente silenciosa y arrogante, o como dirían otros, con un palo de 10 pies pegado en el culo. Ella permaneció en silencio porque era impropio de un Hyuga hacer ruido innecesariamente. Konohamaru era otro, pero eso era solo un testimonio del respeto que tenía por Naruto. Había varios otros, como un niño de cabello negro, que recordaba que se llamaba Gekko Isashi, primo de la más famosa Ayate, una niña civil llamada Maeda Ekimari, que aparentemente tenía un fuerte impulso para convertirse en una verdadera kunoichi. Luego estaban Udon y Moeji, que si bien eran todos los bromistas e hijos de Konohamaru, también eran hijos de familias ninja, familias que perdieron más de la mitad de sus miembros en los últimos años. No fue una sorpresa que sus respectivos abuelos, Koharu y Omura, fueran muy protectores con ellos. Fuera de una habitación de una treintena de ellas, esas eran las que él sabía que tenían un gran potencial. Naruto había recordado las fotos de los archivos que le habían dado para leer. Fue una broma para él memorizar a una miserable 30 personas, y toda la información sobre ellos que se le dio, ya estaba creando una imagen de las habilidades generales aquí. Sin embargo, sabía muy bien que esas imágenes generalmente son defectuosas. Él mismo era el peleador de su clase y mira lo lejos que llegó. Si había una cosa que él prometía hacer, era obtener una buena oportunidad para estos niños y eliminar cualquier potencial que tuvieran, brindándoles una mejor oportunidad de sobrevivir en el campo, o eliminar a los no aptos antes de que murieran de forma innecesaria. Muerte tranquilo. Gritó, atando la voz con la suficiente intención asesina para hacer que el comando funcionara. La habitación se llenó al instante de silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Mi nombre es Naruto, y seré tu maestro en el arte de sellar como ya lo dijo Iruka-sensei. Puedes llamarme Naruto-sensei, o en breve sensei. Hablaba en un tono perfectamente plano. Escondió una sonrisa mientras sentía que la mitad de la clase tomaba un trago colectivo. Mientras no hagas un lío, y haz lo mejor para aprender lo que tengo que enseñarte, no tendremos problemas. Esta vez la clase entera tragó saliva. La cara severa que mantuvo desapareció instantáneamente, para ser reemplazada por una sonrisa astuta por la que era tan famoso. Ahora que ya está fuera del camino, comencemos. ¿Qué me dices de los sellos?, preguntó. El silencio aún reinaba. Con un pequeño suspiro, decidió romper la tensión, escogiendo a un niño aparentemente al azar. Tú ahí, Kimari. Dijo, señalando a la niña. Dicha niña se levantó lentamente y comenzó, nerviosamente hablando. Los sellos son símbolos que cuando se les aplica el chakra crean varios efectos. Apenas logró terminar la oración, obviamente preocupada por los problemas en los que iba a meterse. Naruto, por otro lado, frunció el ceño. Si bien la definición era infantil en el mejor de los casos, también era sorprendentemente precisa, aunque un poco fuera del objetivo. No está mal, Kimari. Casi tienes razón. ¿Pero qué tipo de efectos? Siguió adelante, curioso por lo que la chica diría. ¿Alguna? Lo intentó, con una clara mirada de preocupación en su rostro. Con una risa tranquila, los rasgos de Naruto se suavizaron. Eso es absolutamente correcto, dijo con calma, provocando los ojos sorprendidos de su audiencia ahora cautiva. Gracias, puedes sentarte, Kimari. Se ofreció, haciendo crujir sus nudillos cuando se acercó a la pizarra grande y recogió un trozo de tiza. Ahora, para ampliar lo que acaba de decir.
La mayoría de ustedes ha visto sellos de una forma u otra. El almacenamiento bastante común se desplaza y las etiquetas explosivas están entre ellos. Sin embargo, deben comprender que los sellos son realmente capaces de cualquier cosa. Enseñaré lo básico, proporcione una base sólida sobre la cual construir para aquellos que desean aprender más y deje a los que no lo hacen con un conocimiento sólido que probablemente salvará su vida algún día. Explicó con una voz apasionada, manteniendo la atención de toda la clase sobre sí mismo. Realmente no tenía que darse la vuelta, ya que su campo de radiancia le daba una imagen perfecta de toda la habitación. Ahora empecemos, ¿de acuerdo? Voy a anotar los sellos básicos que necesitará. Esta es la mayoría de los sellos que se usan para formar matrices, y aparte de una serie de especiales, todo lo que necesitará Naruto explicó mientras comenzaba a dibujar las formas de los sellos básicos. Comenzó con el sello de almacenamiento de chakra simple, la batería que corría tantos arreglos, continuando con los 5 convertidores de chakra, por supuesto, de cada elemento respectivo. La tercera cosa que se escribiría era el sello de almacenamiento, probablemente lo más complejo que verían. En realidad, ese era el más simple de los sellos de vida, ya que en realidad trataba con el continuo del tiempo/espacio, pero el sacrificio requerido para crearlo y activarlo era solo unas pocas gotas de sangre, por lo que era seguro. Se detuvo por un momento, se quedó sin espacio en la pizarra y pensó qué más debería escribir cuando notó que la clase simplemente lo estaba mirando. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación por escrito? Empieza a escribir esto ahora. Ordenó, una leve risa escapó de sus labios mientras caminaba hacia el escritorio cercano y abrió su conjunto de caligrafía y un pequeño pergamino vacío, escribiendo rápidamente una matriz en él, una que ayudaría a demostrar de qué estaba hablando, y servir como recompensa para aquellos que se esfuerzan al máximo después. Ahora que terminaste, te explicaré qué hacen estos sellos. El primero señaló el de la izquierda, es un sello de almacenamiento de chakra, una parte bastante simple pero muy importante de casi cualquier conjunto. Sirve para almacenar chakra y lanzarlo a pedido. ¿Cómo llegaremos pronto? Los próximos 5 son los convertidores de chakra. Su propósito es tomar el chakra normal y convertirlo en una de las 5 naturalezas elementales, siendo el viento, agua, fuego, rayos y la tierra. Ahora, antes de seguir adelante, demostremos lo que puede hacer una combinación de estos. ¿Algún voluntario? Preguntó. Solo Konohamaru y sus amigos levantaron sus manos mientras que los otros estaban curiosos y algo preocupados. Bien. Konohamaru, ven aquí. Hizo una seña con su mano, decidiendo un enfoque mucho más práctico que el rollo que originalmente pretendía. Miró el tablero y notó que había dibujado el chakra conversor para viento justo al lado del sello de almacenamiento de chakra. Tirando de una línea corta entre los dos para conectarlos, hizo un gesto a Konohamaru para que activara la matriz con una sonrisa pícara en su rostro, bien escondida del resto de la clase, silenciosamente articulando Daleno Infierno. Konohamaru Sarutobi estaba teniendo un gran día hasta ahora. Primero, su tío Asuma decidió que ya era hora de que le enseñara al niño algunos movimientos más simples con su afinidad por el viento, no tan sorprendente, y el trago volador que Asuma solía usar era una adición interesante a su habilidad con un personal. Luego llegó a la academia, para saber que estaban recibiendo un nuevo curso en sellos, y un nuevo maestro para comenzar. Se mostró muy emocionado cuando descubrió que dicho maestro resultó ser su jefe e ídolo, Naruto. Y para colmo, acababa de ser invitado a unirse a lo que obviamente era una buena broma si la sonrisa y el brillo en los ojos de Naruto eran una indicación. Así que hizo lo que le dijeron, colocó su mano sobre el sello grande y envió la mayor cantidad de chakra que pudo. Los resultados fueron bastante entretenidos, ya que una fuerte ráfaga de viento sopló desde el pizarrón al resto de la sala. Si bien no era lo suficientemente fuerte como para causar el caos intencionado, era lo suficientemente fuerte como para mostrar lo que Naruto trató de explicar, y asegurarse de que un montón de papeles volaran alrededor, mientras arruinaba el cabello de todos. Las miradas de asombro en sus caras no tenían precio. Estos niños son un simple par de sellos conectados activados por un chico que tiene la capacidad de chakra de tu genin superior a la media. Y eso sin controles adicionales. Ahora imagina de lo que es capaz una matriz de sellos completa. Se detuvo por efecto, dejando que las ideas se formaran en sus cabezas. Y antes de continuar, demostraré a los demás.
Por ejemplo, este convertidor de fuego aquí colocó su dedo en el sello mencionado anteriormente, convierte el chakra en chakra de fuego, que si no es consumido inmediatamente por algo, se detuvo, enviando un pulso de chakra al sello, dejando que una corriente de llama de 1 metro de largo se encienda. Lo mismo sucede con el resto de ellos, el agua extrae humedad del aire y los rayos crean suficiente electricidad estática a través del chakra, excepto la tierra. 1. El chakra de la tierra solo puede afectar a la tierra, no puede extraerla de otro lugar. Ahora, voy a anotar el resto de los sellos básicos que usaremos antes de comenzar la parte de la conferencia. Un gemido se rompió en la habitación, y Naruto no pudo hacer nada más que reír. Él, y probablemente lo habría hecho, hizo lo mismo. No te preocupes, será breve, pero muy importante, trató de sofocar sus temores. A nadie le gustaban las conferencias sin sentido. Naruto continuó escribiendo el segundo conjunto de sellos que necesitarían: el sello básico de sangre, un sello de retardo, el sello de gatillo estándar utilizado para las trampas básicas y las etiquetas explosivas, el sello de afilado utilizado para las armas, un sello de barrera menor. Se sorprendió, pero le molestó que los niños no hicieran ninguna pregunta, tenía la vaga sensación de que le tenían miedo y de que se había equivocado. Si los niños le tuvieran miedo, entonces no aprenderían tan bien como podrían, y los talentos potenciales de la zona se perderían, un lujo que él, ni Konoha por ese motivo, no tenían. Afortunadamente él tenía una idea de cómo manejarlo. Un breve vistazo al reloj mostraba que eran las 10:30, y que aún le quedaba hora y media para trabajar. Está bien, ahora para la conferencia, el quejido colectivo de la cola, y una risita ligera. En primer lugar, debes saber que hay 3 categorías de sellos, cada uno dividido por la complejidad. Explicó alzando 3 dedos en el aire. La primera categoría son los sellos de chakra, que son los más básicos, que se ocupan de la manipulación, el almacenamiento y la transformación del chakra de una forma u otra. El segundo grupo son los sellos de barrera, que se ocupan de la creación de varias barreras y campos fuera del chakra, o diversos materiales aplicándoles chakra. Se detuvo, bajando 2 de sus dedos antes de explicar el tercer grupo: debes saber que todos los sellos tienen un precio. La mayoría de las veces, sus efectos simplemente exigen chakra. Sin embargo, la tercera categoría, los sellos de vida, son alimentados por nuestra propia vida. Para crearlos, mantenerlos o activarlos, uno tiene que hacer un sacrificio de cierta cantidad de fuerza vital o sangre. Los sellos básicos que enseñaré aquí de ese grupo requieren un sacrificio de solo unas pocas gotas de sangre para funcionar. El sello de almacenamiento y el sello de sangre son 2 de los sellos de vida más débiles, pero más utilizados, y estarán entre los que aprenderá durante el mes siguiente. También le enseñaré las otras habilidades principales de sellado, que son la identificación y la ruptura, en referencia a la capacidad de identificar el propósito de una matriz y romperla completamente, neutralizando sus efectos. ¿Alguna pregunta?, preguntó, contento de haber visto un interés creciente en los estudiantes cuando varios de ellos levantaron sus manos. Una sonrisa de satisfacción se extendió en su rostro y respondió mientras se turnaban para preguntarle sobre todo lo que se le había ocurrido concerniente a ambos sellos, y muchas veces el mismo. Los sellos básicos que enseñaré aquí de ese grupo requieren un sacrificio de solo unas pocas gotas de sangre para funcionar. ¿No necesitaremos sensei y nuestros libros de texto?, uno de los niños preguntó, y Sashi si recordaba correctamente. Naruto sonrió en respuesta antes de responder a su pregunta: si trabajas duro, para finales de este año y tus exámenes Genin, no solo no lo necesitarás, sino que también podrás escribir una versión mejor, respondió él, trayendo un número de miradas de asombro de los niños. Cuando llegó el mediodía, Naruto descubrió que, por primera vez en su vida, se sentía como si se hubiera adaptado. El sentimiento era algo que no había deseado en mucho tiempo, ya que todas las necesidades relacionadas se cumplían fácilmente con su creciente círculo de familia y amigos. Los estudiantes, ninguno de ellos mayor de 10 años, lo aceptaron sin reservas como la noticia de su estado, tanto familiar como Jinchuriki se hizo público pocos días después de su partida a Usu, y tuvieron un efecto sorprendentemente pequeño en ellos, aparte de la curiosidad del baluarte. Pensar que incluso le preguntaron sobre el sello de la muerte del segador en su ombligo y que en realidad los mostró y explicó casi todo lo que sabía, ante el creciente interés de los niños y el sonrojo de más de unas pocas chicas, para su entretenimiento. Pero no podía decir que no estaba feliz, o que no había disfrutado el día.
Los estudiantes demostraron ser más que rápidos en la aceptación, ya que al final de las 3 horas que había dedicado a ellos, más de la mitad podía repetir y escribir fácilmente el conjunto básico de sellos que les había enseñado. Más de 2/3 entendieron cómo conectar los sellos juntos, y el tercero restante tuvo más problemas para dibujar los sellos correctamente que para conectarlos. Varios incluso mostraron potencial para convertirse en expertos en el tiempo, por la misma loca creatividad que él mismo recibió. Un pensamiento final lo llevó a dejarles un poco de tarea creativa. Estaban formando un conjunto de trabajo con los sellos que se les dieron. No tenía dudas de que encontraría algunas cosas francamente locas y peligrosas allí, pero ese era el punto. Para obligarlos a pensar y a adaptarse. Analizar, adaptar y aplicar fueron las primeras palabras que leyó en un manual básico de sellado hace 2 años, un credo que aceptó y en el que vivió, y Sarutobi le entregó el libro en su último año de la academia. A pesar de que le tomó mucho tiempo entenderlo para poder aplicarlo, una vez que terminó esa parte, cualquier sello que cayera en sus manos se rompió rápidamente en sus componentes básicos, se estudió, se mejoró si es posible y se volvió contra todos aquellos el llamo enemigo. Les mostraría cómo hacer lo mismo. Y la recompensa que ofreció, un conjunto de barreras completamente completo, que era lo suficientemente fuerte como para detener un jutsu de rango C, fue tentador para ellos. Para bien o para mal, esperaba con ansias la próxima clase que tendría en 3 días. Con una sonrisa final, dejó que todos salieran de la habitación, repasando el papeleo que debía completar. Le tomó solo 5 minutos entender por qué cualquier persona en una posición de poder respetable gimió ante la sola idea del papeleo y agradeció a los cielos que sabía cómo realizar el jutsu del clon de las sombras. Aún así, decidió que por primera vez, revisaría cuidadosamente lo que se le exigía. Uno de los documentos más importantes fue la lista de asistencia, que consta de los nombres de todos los estudiantes del grupo, junto con la calificación diaria de cada estudiante y un montón de otras estadísticas, aunque tuvo que admitir que el periódico marcado le entretuvo vagamente. Apagado daño colateral. Por alguna razón, la idea de que enseñar en una academia shinobi en realidad podría derribar la escuela no fue tan difícil de tragar. Anko sonrió dulcemente al ver su amada enseñanza. Ella tuvo el día D, pero decidió controlar las payasadas de Naruto, y se sintió muy entretenida y contenta de verlo enseñar, la sonrisa vibrante en su rostro mientras explicaba las complejidades de su arte a los estudiantes. Rara vez estaba tan feliz, ella notó tristemente. Su vida no era mucho mejor, también notó, aunque hubo momentos felices, momentos que en estos días más a menudo incluían al joven rubio que actuó mucho más allá de sus años. Ella se rió ante la idea de que él podía ser tan tonto e infantil a veces, y sin embargo, todo en serio cuando más importaba. Ella nunca lo diría, ni lo admitiría, ni siquiera a sí misma, pero lo envidiaba por eso. Si alguien hubiera tenido la oportunidad de verla en ese momento, no habría podido encontrar al Anko habitual, sarcástico y peligroso, y habría visto a una joven amorosa espiando con nostalgia al objeto de sus afectos. Curiosamente, Ibiki Morino decidió hoy de todos los días visitar a su viejo amigo en la academia, y al instante se dio cuenta de que Anko iba en camino. Con una pequeña sonrisa, apenas visible, guardó la información para luego hacer bromas, aún le debía por el incidente del café. Lamentablemente, no tuvo tiempo para meterse con ella hoy, los invitados de honor, alias los daimyos, estarían aquí en cuestión de horas, junto con su séquito de tamaño considerable. Sin embargo, sacudiendo la cabeza, continuó caminando. Tenía mejores cosas que hacer que molestarse por la política. 1205 Torre Hokage, oficina del Hokage todavía no está seguro de que haya sido una buena idea. Sarutobi se dirigió a su futuro sucesor con una sonrisa satisfecha después de leer el informe. Tsunade elige no honrarlo con una respuesta mientras el hombre mayor se ríe victoriosamente, ganando otra apuesta contra Tsunade. Lechón legendario de hecho. ¿Cuándo llegan las delegaciones? Preguntó, haciendo lo posible por cambiar el enfoque de la conversación. En aproximadamente 2 horas a lo sumo. Los exploradores y guardias informaron que el Daimyo de Fuego está a 1 hora de distancia al noreste, y que el Daimyo de Viento está aproximadamente a la misma distancia hacia el oeste. También he enviado órdenes para ayudar a preparar el hermano Subaku para la visita. Le sugeriría que se preparen también. Por lo que recuerdo, nunca tuvo que lidiar con tales negociaciones, y le será muy útil. Ai-sensei respondió Tsunade en tono sarcástico, aún más molesto por el trabajo. ¿Por qué acepté esto de nuevo? Ella se preguntó.
Todavía al menos lo peor de la primera parte de su preparación para asumir la posición del Hokage había terminado. A estas alturas, ella tenía un recuerdo perfecto de todas las leyes, regulaciones y tratados que afectaban a Konoha. Era una parte molesta de todo eso, pero ella perseveró. Ella aceptó el maldito trabajo, después de todo, y todo gracias a ese loco de Naruto. 13. Finca Namikaze. Y hablando del diablo, actualmente regresaba a casa, con la mente puesta en pasar tiempo con su familia. Una extraña sonrisa decoraba su rostro durante toda su caminata, mientras respondía a los amistosos saludos de unas cuantas personas. Todavía le sorprendió cómo habían cambiado las opiniones una vez que se hizo el anuncio completo. Entonces otra vez. Dejó caer todos esos pensamientos al llegar al camino boscoso que conducía a su casa, haciendo un último control de la comida que había comprado para su familia. Todavía no podía acostumbrarse. Tenía una familia, Kusina, Keise y Anko. Su familia, y él iría contra el Shinigami para protegerlos. Con una leve carcajada, siguió caminando, disfrutando de los sonidos del bosque que lo rodeaba hasta que llegó a las puertas, donde esos sonidos fueron reemplazados por otros, los de su hermana y amante que discutían infantilmente sobre el último trozo de comida. Agarrándose a la risa, abrió las puertas, caminando hacia la puerta. Realmente no necesitaba mirar para saber qué estaba pasando cuando escuchó la voz de su madre. Damas. Naruto-kun está en casa, dijo ella, calmando a las dos mujeres más jóvenes casi al instante. Sabía que había notado a Anko hacía un tiempo, ya que ella lo estaba espiando mientras él estaba enseñando, así que estaba un poco sorprendido de que ella ya estuviera aquí, pero una vez más, había pasado un tiempo comprando. Hola a todos. Traje algo de comida, ofreció con tono alegre, colocando la bolsa de papel que aún humeaba ligeramente en la mano izquierda sobre la mesa. Naruto-kun, ¿no lo hiciste? Anko preguntó con una voz amorosa con una amplia sonrisa en su rostro, y un pequeño rastro de baba en la esquina de sus labios. Naruto se rió entre dientes antes de besarla y sacar la fuente humeante de dango de la bolsa. Sabía cuánto le gustaban las cosas, tanto como generalmente le gustaba el ramen, aunque lo había reducido mucho, hizo una nota mental para visitar el Ichiraku uno de estos días, no había visto a Ayame y Teuchi en un momento. Por el momento, se complació con la vista de su amada y su hermana llenando sus rostros llenos de dango, mientras él y su madre se reían entre dientes. Te traje algo así como mamá, agregó en voz baja, sacando otro plato humeante. Los ojos de Kusina se ensancharon al reconocer el plato. ¿Cómo hizo? Ella murmuró mientras él la sentaba a la mesa con un plato de pato asado con miel delante de ella, su comida favorita de muchos años. Papá estaba tratando de averiguar cómo hacer la comida, y encontré la receta en el estudio, explicó, dejando escapar una sonrisa. Minato nunca fue bueno cocinando, dijo con anhelo pero explotando la cocina. Que era un experto en ella, agregó en broma antes de cortar un trozo de carne y comérselo. Naruto, no me digas que después de 15 años, la escala negra todavía tiene el mismo chef. Preguntó ella, lamiendo sus labios en el progreso. Confirmó Naruto, el viejo sinvergüenza envía sus saludos, entonces tendré que hacer una visita uno de estos días, respondió Kusina, volviendo a su comida, mientras Naruto hacía lo mismo, sacando un tercer plato para él. La comida continuó en silencio general, si los cuatro de ellos comiendo podrían llamarse así. Anko y Naruto en realidad trataron de comportarse civilizadamente, pero cuando se dieron cuenta de que tanto Keisei como Kusina tenían menos modales, ambos sonrieron y se lanzaron salvajemente. Solo para que sepas que Naruto, Sarutobi, Jiraiya y Tsunade vendrán a cenar esta noche, dijo Kusina, haciendo una breve pausa en su comida. Oh, comentó, ralentizando su propia comida por muy poco tiempo. Eso está bien, ¿quién va a cocinar? ¿Tú o yo? Preguntó, poniendo fin a su comida. Lo haré. Tengo algo de necesidad de hacerlo, argumentó ella, mientras que Naruto simplemente asintió. No sentía ninguna necesidad o razón para negarla. Si la hacía feliz, tanto mejor. Aún así, algo le preocupaba a Naruto, una sensación de tiempos peligrosos por venir, una sensación que surgió no solo por sus propias experiencias recientemente, sino por algunos de los eventos, rumores y otras cosas que escuchó. Tenía pocas dudas sobre el curso por delante, pero también era consciente de que la elección que había hecho le dejaría poco tiempo libre para su familia. Kusina no fue la única que notó el cambio en su estado de ánimo. Keisei había disminuido visiblemente su alimentación, y también lo hizo Anko, aunque su nueva hermanita mantuvo sus ojos en su hermano mayor, tratando de averiguar lo que estaba pensando. No sirve de nada, escuchó a Anko susurrar de manera conspirativa.
Cuando se pone así, ni siquiera Ibiki podría darse cuenta de lo que estaba pensando. ¿Es realmente tan difícil de leer? Keisei continuó, confirmó ella asintiendo. Parece que tomó eso después de que su abuelo, de mi lado de la familia, padre nunca fue fácil de entender. Kusina notó, recordando a Isaro Uzumaki, su padre y ex-rey de Whirlpool después del almuerzo, los cuatro se mudaron a la sala de estar, se sentaron en los sillones y hablaron, Naruto y Anko de sus vidas en Konoha, Kusina de su pasado y Minato, mientras que Keisei habló mucho de sus experiencias con Orochimaru. En algún momento, Naruto convocó a Gamakichi y le presentó a Keisei, quien aún no había visto el pequeño sapo, aunque Kusina ya lo había visto una vez. 14. Konoha. Oficialmente, las aldeas ninja rara vez se usaban como lugares de negociación por una razón muy simple, uno no camina hacia la guarida del león sin esperar ser comido. Sin embargo, Konoha tenía una reputación muy fuerte como pacificador, y la visita de un daimyo extranjero junto con el suyo aseguró que no habría interferencia de ninguna fuerza leal, y con la disolución de todas las fuerzas Root, la única otra posible amenaza interna fue neutralizado. Sin embargo, los guardias estaban en alerta máxima, especialmente porque esto presentaba una oportunidad bastante atractiva para que los extraños atacaran y culparan a Konoha. El daño político y económico de tal evento sería asombroso, sin mencionar que lo haría. Iniciar una guerra. Había dos grandes grupos entrando a la aldea oculta en las hojas en este momento, los daimyos de viento y fuego, cada uno escoltado por un centenar de sus guardaespaldas, junto con emisarios de los templos de viento y fuego que supervisan la procesión. El sistema político de los 5 grandes países era simple, dividido entre 3 poderes reales. Primero vinieron los daimyo y sus legiones samurai, que formaron la mayor parte de las fuerzas militares y de mantenimiento de la paz de los países. La segunda facción fue el templo. Una institución semi-religiosa compuesta por un gran número de monjes y sacerdotes, el primer grupo que se ocupa de proteger los diversos templos y cementerios junto con los monumentos religiosos y peregrinos, mientras que el segundo se ocupó de varias necesidades religiosas. La tercera facción fueron los shinobi. La mayoría de las veces, los 3 trabajaron de forma independiente, sin embargo, en tiempos de guerra, los 3 grupos trabajaron juntos sin falta, bajo el mando supremo del daimyo. Durante las negociaciones entre naciones, o en este caso, la procesión del oeste pertenecía a la nación del viento, vestida con la tradicional túnica y armadura azul cielo, junto con un palanquín que llevaba al daimyo y un ejército adecuado para protegerlo. Los 100 guerreros representaban lo mejor que se podía encontrar dentro de su tierra, todos vestidos con una armadura a escala excelente y bien armados con una combinación de lanzas y espadas. El del este venía de la capital del país del fuego, los tradicionales uniformes de color carmesí del samurái fácilmente visibles en la nieve, mientras que los monjes, vestidos con ropas más ligeras, caminaban junto al ejército, mientras que el propio daimyo montaba a caballo hasta Konoha. A diferencia de su contraparte del viento, era más guerrero, y en lugar de túnicas de seda, llevaba una armadura pesada, con un gran hacha de doble filo atado a la espalda, uno que había usado con frecuencia durante las muchas batallas que había tenido. Luchado. Misako Nobunase, alto como su oso promedio, y casi igual de duro, se rumoreaba que había luchado con algunos en su juventud. Hombros anchos cubiertos por placas de armadura, brazos y manos grandes que se movieron a una velocidad antinatural en el combate. Perforantes ojos color avellana rodeados por un cabello ya grisáceo hasta los hombros y una barba corta. Era un hombre de principios de los 80, contemporáneo del tercer Hokage, pero tan fuerte como lo era en su juventud. Este también fue el tema de muchas historias y rumores, pero independientemente de todos ellos, siguió siendo el gobernante del país de fuego durante más de 50 años, y se mantuvo sin oposición para el trono, ya que aquellos que se oponían pronto se vieron desafiados a un duelo honorable. Sus numerosos hijos y nietos lo amaban, junto con el resto de la nación del fuego. Como el hombre se mantuvo como un pilar de estabilidad a través de las numerosas guerras que desgarraron la región. El hecho de que el hombre hiciera lo mejor para el país solo ayudó a su popularidad. Lo único que empequeñeció al hombre en toda la procesión fue tal vez su caballo, un gran cargador negro que había visto tantas batallas como su maestro. Su nombre era Urat, simple, pero muy intimidante para sus oponentes, no menos que sus abultados músculos o cascos, ni la mirada sedienta de sangre en sus ojos. Era una bestia de guerra, destinada a causar temor en los corazones de sus enemigos mientras cargaba sobre ellos. El grupo estaba compuesto por sus mejores soldados, ya que no creía en tener guardaespaldas.
Sus aspirantes a asesinos tampoco lo hicieron, sobre todo porque todos, excepto los más estúpidos, rechazaron los trabajos de asesinato en él. Los hombres fueron seleccionados para la división que él mismo lideró en combate, la temida Honorable Legión de Fuego. La armadura que llevaban era la misma que la suya, excepto que era un poco más pesada. El propio Misako estaba muy interesado en las negociaciones. Konoha había golpeado profundamente a un enemigo con poca o ninguna pérdida, además de capturar a varios prisioneros políticos en el camino. Y aunque eso hablaba bien del país Fuego, y él como líder, también hablaba de Konoha y ahora es el antiguo líder, Sarutobi, junto con sus ninja. Él no era un tonto desinformado, ya que no solo el ninja tenía acceso a grandes cantidades de información. Jiraiya del Sannin a menudo compartía sus fragmentos de información sensible para algunos que había reunido de los suyos. Como el detalle de que el Jinchuriki del zorro de 9 colas era en realidad el hijo de ese molesto mocoso Minato Namikaze. Incluso después de 20 años, todavía no podía entender cómo el hombre ganó ese juego de póker, barriendo la tierra donde tenía la intención de construir una casa de verano para su propia finca. Dejando de lado los argumentos de juego, respetaba a Minato por 2 razones. Uno fue porque él era tan leal a una falla, y tenía las bolas para enviar a cualquiera que le causara problemas, incluido el propio Misako Nobunase, al infierno, y porque era un líder shinobi perfecto, un genio nacido una vez en varias generaciones. Y de acuerdo con sus informes, el hijo no se quedó atrás, ya estaba catalogado como un niño prodigio cuando se trataba de sellos y ya ganaba un nombre bastante intimidante en los libros de bingo, además de hacer todo lo posible para que un genin ayudara en el contraataque a la invasión de Konoha, por no mencionar su batalla posterior en Whirlpool. Nobunase-sama lo llamó su ayudante, un hombre de 43 años relativamente, comparado con él, llamado Togal, que lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? Él respondió brevemente, la voz en su estado de calma habitual. Nos acercamos a Konoha. Señor Togal señaló las puertas. Bien, respondió el viejo daimyo, con las manos aferradas a los reinados de su caballo, la bestia de la guerra, dejando escapar una diversión aparentemente divertida. Aprendió a lo largo de los años que su caballo lo entendía mucho mejor que su esposa, probablemente porque compartían más batallas y bebidas juntos. No tengo dudas de que ya saben que estamos aquí, comentó Misako. Debería ser una bienvenida entretenida. Si usted lo dice, señor, respondió Togal en tono monótono. Y de hecho, la bienvenida había resultado ser interesante. A diferencia de la mayoría de las aldeas shinobi, Konoha tenía una población civil considerable, hasta el punto de que era una ciudad menor, en lugar de una aldea oculta. La población había salido a saludar a su daimyo con reverencia, el camino acordonado por el equivalente shinobi de una milicia de la ciudad. Desde ese incidente desagradable con el Uchiha, el trabajo no era exactamente popular, pero aún así, aparentemente hicieron un buen trabajo. Misako hizo una ola aquí y allá, ofreciendo una sonrisa canosa a la gente y al ocasional veterano enmascarado ninja que reconoció, y que fue saludado a su vez. Nunca se dieron cuenta de cómo sabía exactamente quién estaba detrás de sus máscaras, y él no estaba diciendo, después de todo, ellos mismos lo dijeron, usted no revela sus secretos a la ligera. Podía escuchar una procesión similar que venía del lado opuesto de la aldea, sabiendo que el daimyo del viento, el tonto Toumei Kira, venía. El hombre era capaz, pero vengativo y hambriento de poder, y en primer lugar había provocado la invasión. Haber heredado su posición de su padre, en lugar de tener que ganársela como lo hizo él mismo, significaba que tenía considerablemente menos experiencia que él, una situación que no le importaba lo más mínimo. Él ya estaba informado del contenido del tratado que Konoha iba a ofrecer, y considerando los problemas que se estaban gestando, él mismo lo aprobó. Las viejas guerras pasaron hace mucho tiempo y las hostilidades de la tercera guerra shinobi tuvieron que terminar para que ambas naciones sobrevivieran. Era una cosa molesta, pero tenía que hacerse. 15, Torre Hokage, las cámaras. Tsunade estaba un poco preocupada. Los eventos ahora eran un bautismo con fuego si alguna vez lo veía, pero estaba relativamente en paz. Ella tenía a Sarutobi como su consejero, y Nobunase como su aliado, junto con una oferta bastante justa. Incluso con su relativa inexperiencia, sería un asunto fácil. Saludos, Lady Hokage, Lord Daimyo, ofreció Toumei, con una sonrisa tranquila y sin emociones en su rostro. Tsunade hizo una repetición mental de la información que tenía sobre el hombre. Era un cobarde y un tonto en muchas cosas, pero cuando se trataba de política y dinero, era peligroso. No era tan codicioso por el dinero como lo era por el poder.
El difunto Kasekage se había opuesto a él en varios asuntos, por lo que le devolvió el favor al enviar una serie de misiones bien pagadas a su vecino, Konoha. Como aliados, no era realmente un problema para él, pero fue un duro golpe para la economía de Tsunagakure y abrió una puerta para que reptiles como Orochimaru extendieran su influencia. Toumei Dono. Es un placer verte, replicó cortésmente Misako cuando las tres personas que iban a hablar se sentaron en tres mesas diferentes, cada una colocada de manera que había un podio abierto en el medio, dedicado a los pocos visitantes que estarían llegando. ¿Comenzamos? Estoy seguro de que todos tenemos deberes, y no serviría de nada, dijo Misako amablemente. En efecto. Toumei suspiró formalmente, tengo el honor de defender los intereses de Wing Country, y por extensión Suna. Sin embargo, solo me enteré de la invasión después del acto. Honestamente, es un gran lío y quiero limpiarlo tan pronto como sea posible. Como sea posible. Tanto Misako como Tsunade estaban sorprendidos por la franqueza con que hablaba el hombre. Toumei no era conocido como una persona altruista, aunque la situación no le beneficiaba de ninguna manera. No estoy de acuerdo con eso, replicó Misako. Creo que recibió una copia de la oferta de restitución. Preguntó Tsunade. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hizo una pausa. No fue la razón principal por la que vine aquí. Hasta ahora, nuestra alianza se ha mantenido únicamente en el papel, y tengo varios informes de un grupo llamado Akatsuki que opera ambos dentro del país del viento y en el extranjero. Estoy más que dispuesto a compartir la información que tengo a cambio de la suya. Creo que la organización es una amenaza lo suficientemente grande como para justificar un mayor grado de cooperación. Explicó Toumei, entrelazando sus dedos y colocándolos debajo de su barbilla. ¿Qué piensas, Hokage Dono? Misako preguntó, aunque ya tenía una buena idea de la respuesta. Tsunade hizo una demostración de hablar con Sarutobi, aunque ambos ya habían estado de acuerdo. Fue simplemente un beneficio adicional que Toumei lo ofreció, pero a pesar de que estuvieron de acuerdo, simplemente acordaron instantáneamente que inferirían que lo necesitaban más que él. Su oferta es agradable, Toumei Dono. En ese caso, hemos cubierto dos puntos importantes de nuestra reunión aquí, que nos lleva a la tercera, el destino de los prisioneros de guerra que se entierra aquí, especialmente los niños del último Kasekage. Tsunade replicó después de unos minutos de deliberación. Y luego volveremos al tema de la Akatsuki aceptable. Supongo que configura la cámara para que los tres tengan un lugar para estar de pie. ¿El más joven de los tres? Preguntó Toumei. Correcto. Tsunade dijo, mirando brevemente a uno de los dos ayudantes que estaban de pie junto a su mesa, y el hombre salió de inmediato. La sala permaneció en silencio durante unos preciosos minutos mientras los tres grupos presentes se lanzaban recíprocamente con desconfianza, esperando que un lado cometiera algún tipo de error o que llegaran los invitados de honor. Afortunadamente, el segundo se hizo realidad mucho más rápido, ya que tres figuras fueron escoltadas dentro de la guardia. Gaara, Temari y Kankuro estaban desatados y escoltados más como huéspedes que como prisioneros, y Toumei notó el gesto, junto con el hecho de que estaban en una condición sorprendentemente buena para los prisioneros. Ahora bien, ustedes tres, ¿por qué están aquí? Misako preguntó cortésmente, con una sonrisa de tiburón en su rostro. H.I. Daimyo-sama, respondió Temari. 19, País del Agua, cabina a bordo del Golondrina Azul. Kakashi con cansancio echó un vistazo al papel en sus manos para la parte final de las instrucciones, y no fueron agradables. Todo su equipo ya estaba en posición, disperso a lo largo de la ciudad portuaria que se suponía que debía usar como punto de inserción. Una misión de recopilación de inteligencia de alto perfil y extracción de objetos. No era algo que él también mirara hacia adelante, pero nuevamente, ya que se trataba de una operación de rango S, realmente no había muchas opciones en cuanto a quién lo iba a hacer, pero nuevamente, no era como si le importara mucho, aunque no era tan adicto a la adrenalina como otros, todavía le gustaba la emoción de un trabajo duro. Tomó un último control sobre su equipo, asegurándose de que las herramientas estuvieran en su lugar, antes de abrir la puerta de su cabina y caminar hacia el corredor que conducía a la cubierta principal. Necesitaría salir solo unos minutos antes de atracar, para evitar llamar la atención. Afortunadamente, la noche había caído hacía mucho tiempo, y la limitada luz de la luna que brillaba a través del cielo nublado hizo su trabajo mucho más fácil. Se preguntaba ociosamente qué estaban haciendo sus alumnos, cómo iban los entrenamientos de Sakura y Sasuke y cómo había ido la misión de Naruto de recuperar el próximo Hokage. Tendría que visitar el nuevo hogar de Naruto una vez que regresara, cuando supo que se había mudado a la propiedad de Namikaze.
No hay tiempo como el presente, murmuró en voz baja mientras se movía hacia el borde derecho de la nave y se preparaba para saltar, tan pronto como estaba en el claro. 21, Finca Namikaze. Desde que se mudó Naruto, la finca había recuperado parte de su antigua vida. Ahora que Kusina y Keisei se unieron, el lugar estaba realmente animado una vez más. El jardín de flores que rodeaba una buena parte de la casa familiar se había levantado de la éxtasis y, una vez más, estaba bajo el tierno cuidado de Kusina, mientras que su hija se unió a ella, feliz de aprender. Todo el polvo que se había reunido se limpió hace mucho tiempo, y una vez más el lugar se sintió como un hogar, en lugar de simplemente un edificio donde residía alguien. Y esta noche, estaría aún más animada, ya que 4 invitados se acercaron a la casa. Kusina se mantenía ocupada con la cocina. Si bien no era del tipo de ama de casa, era una excelente cocinera, un hecho que varias personas, comenzando por su difunto esposo, apreciaron profundamente. Y más allá de eso, ella quería mucho cocinar para su familia. Se estaba acostumbrando lenta pero seguramente a los cambios que ocurrían, y mientras su amada ya no estaba entre los vivos, ella seguiría adelante. Anko fue el que abrió la puerta, y notó el visitante adicional. Hola Anko-san. Tsunade la saludó. Tsunade-sama, Sarutobi-sama, Jiraiya-sama, saludó por reflejo, casi ignorando a los últimos invitados. Entra, la cena será servida pronto, ofreció brevemente, mostrándolos antes de guiarlos al comedor. Keisei, preparó para otro invitado, llamó a la chica, cuando finalmente se dio cuenta de quién era el otro invitado, y se congeló por un momento. Ella no lo había saludado. En ese momento ella solo podía esperar que no se reflejara mal en Naruto. Naruto bajó unos 10 minutos después, uniéndose a todos en el comedor. A diferencia de Anko, su memoria perfecta no le daba el lujo de olvidar las caras que había visto en algún lugar, y había visto la cara de Misako Nobunase más de una vez en los libros. «Oh, mierda», fueron sus únicos pensamientos cuando forzó una sonrisa en su rostro y entró en la habitación, ofreciendo un saludo de la corte a todos los invitados presentes. Y así chicos termina esta teoría, espero les haya gustado. Y ya sin más me despido, chao chao.